La motivación es justamente lo que puede hablar de un interés, no en Dios, sino en lo que se puede recibir de Dios. Y aquí entonces nosotros tenemos que preguntarnos si realmente es legítimo estarle pidiendo a Dios bendiciones y estar declarando con una supuesta palabra de poder que sean solucionados nuestros problemas cotidianos. Tenemos que darnos cuenta que si la fe realmente tiene que venir a proporcionarnos una vida llena de comodidad, entonces tenemos que pensar que, híjole, no sé si el cristianismo del principio a fuerzas tuvo que haber sido diferente al cristianismo actual, porque sí hay una gran diferencia. No sé si el cristianismo pues efectivamente ha sufrido transformación en su doctrina desde hace 2000 años a la fecha, o si tenemos que aceptar lo que dice la palabra, que su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces tenemos que darnos cuenta que ciertamente a veces la fe es lo que creemos que es, pero realmente nosotros tenemos que estar parados en la fe que la palabra de Dios dice que es. Porque de lo contrario vamos a estar pidiendo, pero realmente toda la obra de Jesús y todo su plan de salvación se tiene que traducir en que solamente nuestras necesidades sean satisfechas. O sea, para que el cristiano esté tranquilo con su relación con Dios, por supuesto que tiene que tener un buen trabajo y un buen salario. Por supuesto que su negocio tiene que estarle dando los resultados que usted espera, porque usted es un hijo de Dios. Ser cristiano significa tener hijos perfectos. Ser cristiano significa tener buenos vehículos y buenas casas. Si usted se fija, el cristianismo de hace 2000 años al cristianismo de hoy, conforme a la palabra de Dios, no puede diferir. Lo que ha cambiado es el mundo. ¿Por qué razón? Porque la palabra enseña algo que es completamente claro y definido. El pecado se perfecciona. Toda la vida, desde que Dios creó al hombre y cuando entró la serpiente al paraíso, el pecado apareció. Desde entonces, el pecado es patente en toda manifestación humana. ¿Por qué razón? Porque a veces, simple y sencillamente, por el hecho de sentirnos nosotros bien espirituales, hay arrogancia espiritual. En cuanto a pecado, escuche bien, los seres humanos nunca jamás debemos de tener ni siquiera el valor de decir que nosotros no pecamos. Porque hay una enseñanza bien clara en la palabra de Dios en donde Dios nos dice que le hacemos a Él mentiroso cuando nosotros decimos que no pecamos. ¿Por qué razón? Pues porque Él dice que nosotros somos pecadores. Si Él dice que somos pecadores, somos pecadores. La diferencia es si somos pecadores redimidos o somos pecadores practicantes. Con Jesús, escuche bien, y que quiero que quede bien claro, y yo sé que va a sonar así medio raro a los oídos religiosos. Con Jesús seguimos siendo pecadores. Quizás alguien diga, no, eso está mal, es que en Jesús ya no pecamos. No, en Jesús seguimos siendo pecadores. La diferencia está en que teniendo a Jesús, nosotros tenemos la aspiración de seguir siendo transformados día tras día. Esto es, estamos dispuestos a ir dejando nuestros pecados. Estamos dispuestos a ir cambiando. Quizás alguien diga, bueno, entonces yo voy a ir cambiando en mi paso. Escucha, no es tu paso, porque justamente esa comodidad y esa decisión te habla de que quizás religiosamente conoces a Jesús y has adoptado el término redención de una manera conveniente. Pero en realidad, cuando tenemos una motivación genuina, nos tenemos que dar cuenta que buscar el poder de Dios no puede nada más
estar dirigido a la satisfacción de las cosas, sino a la satisfacción de vivir una vida conforme a la vida de nuestro Señor Jesús. El cristianismo, ciertamente, si usted se fija, no es sencillo. Y tenemos que entenderlo de esa manera. Hoy en día hay muchos cristianos en el mundo. Y hay quien cree que tiene que haber avivamientos y avivamientos y avivamientos. Pues la palabra no habla de avivamientos. Y sin embargo, hay gente que cree que al final de los tiempos prácticamente toda la gente se va a convertir. Y Jesús tiene una expresión que realmente nos debe de cautivar y nos debe de animar para poder soportar las dificultades que hay en la vida, para poder también soportar la escasez que a veces tenemos. La escasez, de hecho, si usted se fija, es el común denominador de todos los seres humanos. La diferencia es la satisfacción, porque hay gente muy rica que siempre tiene demasiada necesidad, y hay gente muy pobre que vive con contentamiento y no necesita más para ser feliz. Pero el punto está en que nosotros debemos de darnos cuenta que la necesidad que tenemos del poder de Dios nos tiene que dirigir no hacia la opinión nuestra en cuanto a nuestra decisión de estamos bien o estamos mal, sino que nos debe de dirigir a que Dios realmente nos apruebe. Así que si buscamos el poder de Dios, tenemos que hacerlo de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a nuestro deseo, no de acuerdo a la doctrina imperante de moda entre el cristianismo. Hace unos días, ahora en el Facebook, se aparece una imagen y le doy clic, y hacía mucho tiempo que no me acordaba. Por supuesto, la información está en la cabeza, pero a veces uno no la trae a la memoria. Y cuando le doy clic, se me conmovió mi espíritu dentro y el corazón me dio un vuelco, porque son las imágenes, es una película de el circo romano, del estadio romano. A veces uno cree que el estadio romano era así como una cancha de fútbol, porque es el concepto que uno tiene de estadio. No, los estadios romanos conocidos, hay unos tan grandes que son 3 o 4 estadios de fútbol y unas graderías inmensas de 40, 60 mil gentes. Y lo tremendo de todo es que alguien subió una película acerca de la persecución de los primeros cristianos, y justamente los meten y los ponen en medio de la arena del circo. Y lo que se ve son aproximadamente unos 100 cristianos de todas las edades. Una mujer con su bebé en brazos, una mujer embarazada, unos jóvenes, unos ancianos, de todo. Y toda la gente ahí en sus asientos, gozosos por el espectáculo que van a ver. Y el espectáculo es justamente que una vez que los cristianos están dentro, abren unas compuertas y salen unos leones hambrientos, porque se les ve lo flaco, lo enjutado del vientre. Y los leones salen, imagínense, para ellos oler carne con el hambre, para ellos es banquete. Y todos los cristianos están hincados, pero por supuesto la carne del cristiano también sufre. Y el primero que quiere salir y escapar trepando, ¿verdad?, por los muros para subir al graderío, es el primero al que los leones alcanzan. Y después del primero, por lo que usted quiera, otra persona corre, y a final de cuentas los leones acaban matando a todas las personas. Y todos los que están de espectadores tienen un gozo y una satisfacción que realmente es demoníaca. Y entonces
Estaba viendo, aunque es una película, y por supuesto eran actores, pero actores que estaban representando una realidad pasada. Y yo me pregunto, si el Evangelio es el mismo ayer y hoy, y así será siempre, ¿los cristianos seremos iguales? Porque como se predica hoy el Evangelio, en donde Dios tiene que resolverte el más mínimo detalle y te tiene que dar justamente lo que tú le pides para mantenerte tú fiel y firme, pues la verdad dista mucho y es muy diferente del cristianismo de hace 1900 años. Porque entonces el cristianismo era entregarle la vida completamente a Jesús. Era justamente no darle importancia a la existencia humana, sabiendo que hay una existencia divina que el Señor tiene preparada para nosotros. Y no nada más hacían eso los romanos. Por 325 años el cristianismo se multiplicaba y los sacrificios humanos se seguían llegando a cabo. Pero el imperio se dio cuenta que, híjole, no podían parar. O sea, la fe se multiplicaba. Los mataban públicamente para que se arrepintieran de su fe, y en vez de arrepentirse salían más cristianos. Hoy en día, si usted se fija, caray, hay algo completamente diferente. Me pregunto, ¿y si en este momento los que estamos aquí fuéramos llevados cautivos y supiéramos que vamos directo a nuestra muerte, renunciaríamos al Señor? ¿O cerraríamos la boca como nuestro Señor Jesús lo hizo por nosotros? Probablemente lo que hoy haría que le diéramos la espalda al Señor es que, es que mi carro, mi casa, en el mejor de los casos, mis nietos. Escuche, por desgracia, en este tiempo se predica un evangelio ligero y no entendemos. En este tiempo, ser cristiano está más dirigido a satisfacer por la fe las necesidades, a entregarle a Dios nuestra vida. Nosotros tenemos que entender algo. El poder de Dios no ha sido derramado para satisfacer la necesidad individual. El poder de Dios ha sido derramado justamente para que de una manera individual, enamorados del Señor y apasionados con su llamado, le sirvamos. Quiero que por favor leamos el versículo 14. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Por favor, analice, llega el gentío y uno solo es el que se postra delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque uno es el que necesita del poder de Dios. De hecho, es lamentable que a veces pasa aquí al frente la persona que está necesitada y los que están atrás no levantan una oración. Y los que están atrás ni siquiera glorifican a Dios cuando la persona de aquí al frente dice: gracias, Señor, recibí sanidad. Wow. Quizás, sin proponérnoslo, somos más parte del gentío que de los que doblan su rodilla. Se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo:
Oh generación incrédula y perversa. Wow. Mire lo que está diciendo. Sus discípulos oraron por el muchacho. El muchacho no sanó. El hombre, el padre le dice a Jesús, ellos no pudieron. Y la respuesta de Jesús, híjole, yo no sé si aquí podemos darnos cuenta que Dios es amor. Miren, algo que debemos de tener bien claro: si Dios es amor, por supuesto, la Biblia no está equivocada, y yo no me voy a equivocar diciendo que Dios no es amor. No, si Dios es amor, Dios es amor. Pero así como Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios es amor, pero no nada más es el único adjetivo calificativo que posee. Dios también es justicia. Y hoy en día nadie quiere tomar en cuenta la justicia. Hoy en día todo el mundo apela al amor. Está de moda el amor, demasiado de moda. Por amor, dos mujeres viven juntas. Por amor, dos hombres se casan. ¿Por qué razón? Porque están hablando del amor como una moda, pero no están hablando del amor como una verdad. Porque cuando nosotros ponemos nuestras acciones delante de Dios, escuche, Dios nos ama, pero la justicia de Dios es la que juzga. Y entonces Jesús responde y dice: generación incrédula y perversa. Y todavía va más allá y dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Chanfles, quizás nosotros ahorita digamos, le está hablando a los 12. Escuches el mismo evangelio que Jesús predicaba al que se predica ahora. Y si es el mismo, entonces, híjole, que esas palabras no sean para nosotros. Porque la palabra de Dios, escúchame bien lo que le voy a decir, la palabra de Dios es como Dios. Dios vive en un presente continuo. ¿Qué significa? Que la palabra que Jesús expresó aquí en este día es la misma palabra que hoy en día se sigue manifestando. Pero que no sea para nosotros. ¿Por qué razón? Porque es una palabra dura. Ahora, si desmenuzamos tantito la expresión de Jesús, dice generación. No les dijo discípulos buenos para nada inservibles, no les dijo eso. Malentendidos, no les dice eso. Pero por supuesto que llevan su parte. Nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta que sí, vivimos en una generación completamente incrédula y perversa. ¿Por qué razón? Porque toman por Dios a lo que les conviene y toman de Dios lo que quieren, pero no se sujetan a Dios. Dicen amar a Dios, pero lo desechan inmediatamente que Dios declara su justicia. Aman la palabra de Dios siempre y cuando la palabra los respalde en sus acciones, en sus actividades, en sus decisiones. Pero si la palabra no está de acuerdo a lo que ellos creen, en ese momento ellos ya decidieron lo que creen de la palabra de Dios. Y por supuesto, si alguien les señala alguna diferencia, el que lo señala está equivocado. Y luego inmediatamente te dicen: ay, no, que eres cristiano, deja de juzgar. El único que tiene derecho a juzgar es Dios. Pues tenle miedo, porque nosotros sí sabemos eso. Pero justamente los que no lo saben son los primeros que dicen: deja que Dios juzgue, Él es el único que tiene derecho. Sí, es real, pero nadie tiene temor de esa expresión. La declaran solamente para controlarnos, manipularnos, oprimirnos, para que no expresemos el derecho que como cristianos tenemos de hablar la verdad. Porque es justo que nosotros, escuche bien, no siendo de esta generación incrédula y perversa, pero estando en medio de ellas, nosotros hablemos lo que es justo. ¿Por qué razón? Porque cuando tú hables lo que es justo, cuando menos uno de esa generación incrédula y perversa se puede salvar. Ese uno puede ser parte de la manada pequeña. Ese uno puede ser
de los que Dios menciona aquí como gentío. Son muchos y creen que por ser muchos tienen la razón. Y creen que porque son muchos y deciden cuál es el modelo de comportamiento de vida que se debe de llevar, entonces Dios no tiene lugar. A las religiones se les respeta, pero luego, por supuesto, hablar de religión es nunca jamás ponerse de acuerdo. Así que entonces la gente sigue siendo parte de la generación incrédula y perversa. La parte que les corresponde a los discípulos de esta palabra, incrédula y perversa, es algo que a nosotros nos debe de mover tantito el tapete. Incrédula porque han visto lo que Jesús hace y ninguno se postra delante de Jesús. Todavía no lo reconocen como Dios. Incrédulos porque saben perfectamente que las obras que hace Jesús solamente las puede hacer Dios. Hay muchos incrédulos hoy en día porque Dios obra de muchas maneras en medio de nosotros y nosotros desgraciadamente creemos que también es casualidad. Como si la casualidad fuera una persona, como si la casualidad tuviera un poder selectivo para decidir qué hacer. Hay demasiada incredulidad en medio de nosotros. ¿Y por qué está diciendo aquí el Señor, aparte de incrédulo, está diciendo perverso? Le voy a decir por qué razón. Perversos en cuanto a lo que les toca a los 12 discípulos, es porque estaban viendo cómo Dios obraba y ellos también querían el mismo poder, pero escúchame bien, sin el compromiso de reconocer al que lo enviaba. ¿Por qué razón? Porque ellos agarran al chico, oran, por supuesto queriendo que se desate el poder de Dios, pero sin reconocer a Dios que está ahí junto a ellos. Discúlpeme que se lo diga, pero Jesús tenía toda la razón. Eso es perverso. Perverso es querer tomar el poder de Dios y darle una dirección, escúcheme bien, simple y sencillamente a la satisfacción de la necesidad y a la fuente para que se me reconozca y tenga fama y hablen de mí y sepan que yo soy grande en el reino de los cielos. Si alguna fama, escuche bien, debemos de buscar, es justamente ser famoso, sí, pero delante de tu rey, ante el cual estás postrado, inclinado. ¿Por qué razón? No podemos vivir nosotros delante del rey si no es de rodillas. Dígame quién, por sus obras o por su naturaleza, tiene la dignidad para mantenerse de pie delante del rey. No. Delante del rey todos debemos de postrarnos. Sin embargo, eso de postrarse, híjole, en estos días está también muy de moda. Pero vamos a ir más adelante. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? El Señor sabía que eran 3 años de ministerio. Pero si usted se fija, Él que es dueño de la eternidad y que la eternidad es Él mismo, 3 años creo que se le hicieron largos. Imagínense, nosotros tenemos más de 3 años diciendo que somos cristianos. Wow. Creo que sí debemos de movernos tantito, despejarnos tantito la cabeza y darnos cuenta que no, debemos de tomar la decisión, por supuesto, de ser cristianos. No en el modelo actual de cristianismo, pues el modelo actual
ha diferido ya demasiado al modelo original. Y el modelo original, escuche, es justamente por el cual nosotros debemos de transitar. Y es el modelo del cual nosotros debemos de estar satisfechos. Esto quiere decir que entonces el poder de Dios no ha sido dado, y nuestras oraciones no tienen que estar dirigidas hacia la satisfacción de nuestras necesidades. O sea, no tenemos que pedirle un mejor trabajo, un mejor salario. No podemos pedirle pues que nuestro matrimonio sea mejor. No podemos pedirle por la salud de un enfermo. No, escuche, tenemos que hacerlo. La motivación es lo que va a hacer la diferencia. Y justamente la predicación de hoy está dirigida a que aprendamos a tener una motivación divina, no una motivación humana.